Álvaro Aurane, Querido Pedro. me hubiese gustado que esta conversación la tengamos en Washington, Sí. con la delegación de tucumanos que está allá, pero bueno, la hacemos desde Tucumán. Ni más ni menos. Triunfo de Donald Trump. Bien, colegio electoral en Estados Unidos, un colegio electoral que hace que uno no tenga voto directo sino indirecto, por eso Hillary Clinton sacó casi 3 millones más de votos que Donald Trump, en este caso no, Donald Trump sacó más que Kamala y fue presidente, pero ellos, gracias al colegio electoral, no tienen el conurbano, vos le vas a explicar a la gente, pero sí tienen Florida, Pensilvania, Michigan, Wisconsin, Arizona y Georgia, que son estados que no son ni republicanos ni demócratas. Entonces, de acuerdo al candidato que es como se definen. Y lo otro interesante es que Donald Trump solo va a poder ejercer este mandato, no se puede presentar a reelección porque por la enmienda 22 de la Constitución, un presidente solo puede tener 2 mandatos, no importa si el consecutivo es inmediato o no es inmediato, y eso no se mueve. Desde 1951, que se pone esa enmienda, después el antecedente de Franklin Delano Roosevelt, claro, que dejó de ser presidente porque se murió. O sea, claro. Ganó la Segunda Guerra Mundial, sacó el país de la Gran Depresión, digamos, vivía 200 años y todavía era presidente de los Estados Unidos. Mira, en primer lugar, claro, es enorme el triunfo de Trump y lo grandote tiene siempre una grandeza dudosa. Trump sacó más votos en números absolutos que la demócrata Kamala Harris, con lo cual se cobra revancha de lo que le había pasado con Hillary Clinton, que había sacado más electores, pero no había sacado menos votos, había ganado en los distritos. Sacó más electores, ya tiene 292, necesita 270 para ser presidente, tiene 22 electores de más. Va a tener control de las 2 cámaras y tiene mayoría de gobernadores. Es decir, asistimos a lo que, por ejemplo, Gianfranco Pasquino denomina lo que son las presidencias imperiales, que son uno de los riesgos de los sistemas presidencialistas. Es decir, cuando vos tenés presidentes que no tienen contrapeso. Y Trump va a asumir sin ningún tipo de contrapeso. Con 3 miembros de la Corte que los nombró él y varios jueces que nombró él. Entonces, claro, ahí se torna muy conspicuo esto que vos decís, ¿no? Su límite va a ser el tiempo. Gracias a la enmienda que dice, señor, usted ya ha sido presidente 4 años, ahora lo es por segunda vez, termina y se va a su casa, digamos, ¿no? Pero esta cuestión, como primera cuestión, me parece que nos muestra, querido amigo, el fracaso de la moderación, ¿no? Es decir, llegamos a un tiempo político donde verdaderamente la moderación, lo políticamente correcto, ha fracasado. Hoy trataba de hacer memoria, en la Argentina lo sabemos muy bien, probablemente el más moderado de los candidatos presidenciales que había el año pasado era Horacio Rodríguez Larreta, cuyo eje de campaña era que la grieta te servía para ganar elecciones, pero no para gobernar, así que había que dejar atrás la grieta. Ni siquiera pasó las PASO. Perdió contra Patricia Bullrich. Es decir, es el momento de los extremos. Ahora, me parece que hay que tomar nota de esa cuestión porque Trump, en su anterior presidencia, era un outsider de la política. Ahora ya no lo es. Ahora un candidato extremo. Y ese extremo acaba de triunfar por 5 millones de votos de diferencia sobre los demócratas, que perdieron 15 millones de votos en el camino. Entonces, mirar la Argentina, donde tenemos un presidente con discurso de extremo, bueno, me parece que hay que tomar nota que justamente no vamos a atender a un atemperamiento de las posiciones del gobierno argentino con un Milei que se espeja en Donald Trump y en la política estadounidense, sino que vamos a ir hacia una política cada vez
de postura más extrema, de menos consenso, de menos moderación y demás. Me gustaría que hagas una pincelada muy pequeña. Donald Trump tiene 34 delitos en la justicia y la sociedad lo tolera. O sea, no solo la posición extrema, sino que le dicen, ¿sabe una cosa? No quiero que sea perfecto, ni que eso. Quiero que sea una persona que es capaz de romper con algunas normas porque es más atractivo. Y que me controle la inflación. Ay, si me controla la inflación, claro, ya no hay ningún inconveniente. Claro, bueno, ahí a mí me parece que hay un texto que se aproxima a cumplir 100 años, que escribe el gran Robert King Merton, que se llama Estructura Social y Anomia, donde justamente él escribe sobre los Estados Unidos, es su tesis sobre Estados Unidos. Tiene 28 años Merton cuando está escribiendo esto, y lo que dice es, el problema que tenemos en Estados Unidos es que toda sociedad recibe metas y medios para alcanzar las metas. Bueno, el problema de Estados Unidos es que, por un lado, la meta es el éxito, que es fundamentalmente económico, ¿sí? El otro problema es que los medios para alcanzar ese éxito no se reparten de manera igual en todas las personas. Es decir, no todos tienen la misma cantidad de medios para llegar a esa meta, ¿no? Entonces, lo que dice Merton es cuando se sobredimensiona la meta, cuando lo que importa es la meta, empiezan a perder valor los medios institucionales para alcanzarla. Y entonces, todo fin termina justificando cualquier medio. Menem decía, no me van a juzgar por el proceso, sino por el resultado. El resultado no se... Y otra cosa que acabo de decir, no lo leí ese libro, pero es muy interesante porque es un concepto que lo tienen varios autores. Pareciera que ya no queremos ser ciudadanos, que queremos ser consumidores. Absolutamente. Si nos permiten ser consumidores, no importan que avasallen las normas jurídicas o las instituciones. Nos hace felices, o sea que hay como una pulsión del hedonismo y el consumismo por encima de las responsabilidades cívicas. Lo que es interesante del sistema electoral norteamericano, volviendo a lo que era... ¿Qué tenemos que aprender de ahí? En rigor de verdad, digamos, este es un largo proceso histórico y no vamos a tener tiempo ni tampoco oportunidad, digamos, ahora de mencionarlo, pero cada estado tiene un número determinado de electores, que tiene que ver con la cantidad de miembros a la Cámara de Representantes, la Cámara Baja de ellos, y con la cantidad de senadores que tiene cada uno de esos estados. Con lo cual, los estados más poblados son los que más electores aportan. Pero finalmente hay alguna proporcionalidad, porque es el Estado de la Unión, eso es Estados Unidos, básicamente, ¿no? Con lo cual, finalmente, no necesariamente una persona es un voto, ¿no? Es decir, hay estados donde, bueno, el voto de un elector, se necesitan menos votos para consagrar electores a presidentes que otro superpoblado donde necesita mucho más votos para consagrar a un elector. Pero lo que al menos garantiza esa cuestión es que vos vas a tener una federación más o menos equilibrada. Eso pasaba en la Argentina antes de la reforma del 94. Acá teníamos un colegio electoral donde a cada provincia le tocaba el doble de su número de diputados. O sea, hoy Tucumán tiene 9 diputados, si tuviéramos colegio electoral, votaríamos 18 electores a presidente. Como Buenos Aires está subrepresentada en la Cámara de Diputados, tiene solo un 35% de los diputados nacionales por provincia de Buenos Aires. Bueno, era un distrito muy importante, ¿sí? Pero finalmente tenía que maridar con algunos sectores, algunos candidatos del interior para poder generar fórmulas competitivas. Ahí Alfonsín de Buenos Aires con Víctor Martínez de Córdoba, Carlos Saúl Menem de La Rioja con Duhalde de Buenos Aires, o lo tenés a Carlos Saúl Menem con Rucauf de Buenos Aires, o lo tenés a Kirchner de Santa Cruz con Scioli, básicamente que era de Buenos Aires. Había, digamos, esa armonización. Pero a partir del 94 eliminamos el colegio electoral y ponemos voto directo.
Y esto ha generado una conurbanización de la política argentina. Porque Buenos Aires ahora tiene la mitad de los votos para elegir presidente. Entonces, si repasás las últimas fórmulas presidenciales, Milei con Villarruel son bonaerenses o porteños. Antes que ellos, Cristina Fernández de Kirchner de La Plata con Alberto Fernández, que es de Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Antes que ellos, Mauricio Macri con Michetti, los dos porteños. Antes que ellos, Cristina Fernández de Kirchner con Amado Vudú, los dos bonaerenses. Es decir, se te conurbanizó la política porque lo único que importa es Buenos Aires. Buenos Aires y algún otro distrito más y ya está. Pero aún así, fíjate que Menem va de La Rioja, pero sin embargo cuando va le presta atención al conurbano. O sea, todos los que van a Buenos Aires los termina fagocitando el conurbano. A nosotros ese sistema de voto directo nos plantea un desafío. ¿Cómo hacemos para tener una federación donde un distrito tiene la mitad de los votos? Claro. Y a la otra mitad la repartí en 23 distritos. Es una locura, digamos. Entonces, a partir de esa locura, bueno, todas las asimetrías habidas y por haber. A la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que no figura en la ley de coparticipación, pues la ley de coparticipación es del 88, ¿sí? Y la Ciudad Autónoma tiene esa condición a partir de la reforma del 94. A la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la plata de la coparticipación le toca de la tajada de la nación. ¿Sí? La coparticipación primaria, que vos agarrar la torta de lo que coparticipa y decir, esto para la nación, esto para las provincias. Buenos Aires recibe de la torta de la nación se saca un pedazo de su torta y le da a Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En el gobierno de Alberto Fernández redujeron esa coparticipación y se la entregaron toda a la provincia de Buenos Aires, ¿no? Eso es la conurbanización básicamente de la política argentina. Deberíamos tratar, bueno, no creo que ya podamos volver, digamos, a un sistema de colegio electoral o no veo que haya una reforma constitucional en puerta en el orden nacional, pero se nos desequilibró básicamente la proporción en el voto directo. Es un tema pendiente. Sí, sí. Vuelvo a Natalio Botana. Él dice al conurbano hay que dividirlo en 3. Mirá qué interesante. Dice, no se puede mantener este sistema democrático con este conurbano que condiciona, divídalo en 3. Siempre usamos el caso del partido de La Matanza, que tiene más habitantes que la provincia de Tucumán. Claro, el doble. Es una cosa inmanejable. No hay nada más que explicar. Álvaro, muchas gracias. Muchas gracias a vos, querido. Nos vemos la próxima semana. Sí, señor. Hasta la próxima semana.